Este está llamado a ser uno de los vehículos más vendidos del año en España y uno de los que seguramente tengas en tus preferencias de compra, así que atento a este vídeo. Hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy Ricardo Torres, bienvenidos una vez más a mi canal y este es el MG S5. Este es un nuevo modelo de la marca que viene a sustituir al MG ZS-EV. Tenemos ahora mismo un aspecto renovado, con unas líneas suaves y sencillas en esta parte del capó, pero mucho más moderno que si lo comparamos con su versión anterior. Como podemos ver también en sus luces diurnas, mucho más afiladas y modernas que antes. Me gusta mucho también la disposición interior que tenemos escalonada. Recuerda mucho a una bandera de cuadros de competición. El logotipo de MG, que lo tenemos ahora mismo en esta parte superior del capó, a diferencia de como lo teníamos antes, que se ubicaba en esta parte frontal. Aquí nos encontramos una cámara y en la parte inferior un spoiler que le da ese toque deportivo, agresivo, con una entrada de aire activa en el interior. Es un spoiler que viene separado en la parte del centro y que recuerda muchísimo al MG deportivo Cyberster de la propia marca. Nos encontramos en esta parte unas entradas de aire para la circulación muy pronunciadas y aquí en este lado los faros delanteros. Lo tenemos en este formato, como digo, separado. Ahora mismo los faros los tenemos en esta parte, mientras que las luces diurnas aquí. Y un estilo más moderno en general, con una línea y una silueta mucho más refinada en todo el concepto, en toda la carrocería que podemos encontrar en el coche. Tres versiones: la versión Standard Range, que es la que tiene la batería más pequeñita. Luego una versión llamada Long Range, con una batería más alta, y luego, si quieres una versión todavía más premium, pero con la misma batería que con la Long Range, tienes una versión llamada Long Range Trophy. El vehículo está construido sobre la plataforma MSP, la misma plataforma que se utilizó para el hatchback eléctrico MG4, lo que supone que también nos aporte una conducción dinámica y muy interesante, ya que esta plataforma tiene ciertas ventajas, tiene un centro de gravedad más bajo. En su aspecto lateral nos encontramos con esta línea marcada que estiliza y que va desde el frente a la parte final del vehículo, unas protecciones inferiores que tenemos también esta parte plástica en color cromado, al igual que tenemos cromado todo este perfil que nos acompaña en la parte superior de las ventanas. Aquí tenemos el retrovisor, un retrovisor negro, que en la versión Trophy de este vehículo se recogen electrónicamente. Este es un vehículo que se posiciona dentro de los subcompactos, 100% eléctrico, un segmento muy demandado y con unas medidas de 4,47 de largo, 1,85 de ancho y 1,62 de alto. Es más largo, más ancho que su propio hermano MG ZS-EV. Aquí nos encontramos las ruedas, tenemos este formato de ruedas para la versión Trophy, como digo, color bitono. En la versión estándar y la versión Long Range tenemos un dibujo diferente con unas inserciones aerodinámicas, pues eso, para ser más eficiente el vehículo. Y en la parte del eje trasero nos encontramos con una suspensión multibrazo, son llantas de 18 pulgadas, aunque de base tienes las de 17 pulgadas. En la parte del techo, estos rieles para equipar un portaequipajes, una hamaca en esta parte superior. Y aquí las manetas, son unas manetas típicas de toda la vida, tradicionales, son físicas, no son ni enrasadas ni eléctricas, lo que supone una apertura más sencilla y sin más complicaciones. En su parte eléctrica nos encontramos con dos puertos de carga. Tenemos un puerto de carga estándar y otro puerto de carga rápida. Dos baterías. La batería pequeña con 49 kWh y la batería grande de 62 kWh. La batería grande nos otorga una distancia de 525 kilómetros, mientras la pequeña nos otorga una distancia de 425 kilómetros. Son ciclos CLTC. Además, la pequeña se puede cargar a 120 kilovatios, lo cual es una potencia bastante rápida, y en un tiempo de 24 minutos tienes la carga completamente cargada, del 10 al 80%, y luego la versión con la autonomía más grande, una batería de 62 kilovatios, como he dicho, con unas potencias de carga de 139 kilovatios, del 10 al 80% en tan solo 28 minutos. Es bastante rápido. Y esta parte trasera del coche es la parte que más me gusta. Nos encontramos aquí
un alerón introducido con esta tercera luz del freno aquí. En la versión Long Range Trophy tenemos toda la parte también tintada de los ventanales traseros, como la parte del portón donde está el maletero. Me gusta mucho la estética que nos encontramos con esta luz continua que recorre todo el ancho. También aquí el dibujo que nos encontramos con la bandera de cuadros, que como he dicho en la parte frontal aquí lo tenemos todavía más marcado. También esta terminación y le da forma a la parte final del vehículo y queda muy bonito y estiliza bastante. Y vamos a abrir el maletero para ver la capacidad que tenemos. Tenemos apertura electrónica. Para la versión Trophy, la versión Standard Range y Long Range no vendría con apertura eléctrica. Y aquí tienes todo el maletero, una practicidad bastante amplia, es un maletero con una buena forma cuadrada, son 463 litros de capacidad, se sitúa en uno de los más competentes en cuanto a sub 100% eléctrico compactos, y de verdad que es un maletero bastante amplio, tienes muchísimo espacio. Y abrimos aquí su doble fondo y nos encontramos todo el kit de las herramientas. Además me gusta también de este fondo que lo podemos elevar y dejarlo en una posición, como digo, más alta para la introducción de objetos, carga, lo que sea, o bien dejarlo en la posición original y tener una altura superior y poder meter objetos más altos. Tenemos unos recovecos en los laterales, unos ganchos para las bolsas de la compra y que no vayan tambaleando, y aquí el soporte para dejar la bandeja y que nos dé más privacidad. Es un gran almacenamiento de maletero, incluso si abatimos los asientos que tenemos aquí ganamos mucho más. Sería 1463 litros aproximadamente de capacidad y lo tenemos en esta proporción de 40-60. Vale, vamos a cerrar aquí con su cierre eléctrico y nos vamos ya a la parte de las plazas traseras. Vámonos, chicos, nos adentramos ya al espacio de la fila trasera y nos encontramos aquí con muchísima amplitud. Es uno de los espacios de fila trasera que más amplios he visto, con una distancia bastante grande, se trata casi de 2 puños. También mucho espacio para el techo y la cabeza. Ahora tenemos el techo con la cortina solar totalmente abierto, en el segmento donde se encuentra de subcompacto, de los espacios más grande que he visto, así que vas a quedar contento, contenta, seguro. Para toda la familia, un sub ideal, compacto para la ciudad y para viajes también, debido a que su autonomía está bastante bien. Y gracias también a tener esta plataforma modular de batería con el chasis integrado, tenemos un ancho de 110 milímetros, lo que supone también que en esta parte donde se encuentran los pies podamos meterlos sin complicaciones, teniendo muchísimo hueco justamente debajo del asiento, así que perfecto por esta parte. También las piernas vas en una posición cómoda. Y hablemos de los asientos. Tenemos unos asientos de piel sintética aquí en esta versión Trophy, y en la versión estándar tendríamos unos asientos de tela. Aquí en la parte de la consola central, unas salidas del aire acondicionado con esta pletina, un puerto USB tipo C, hecho en falta siempre que sean 2, por lo menos aquí en esta parte, y que no haya debate siempre con alguien que quieras compartirlo. Un posabrazos bastante firme y tiene este acabado con este plástico, luce bastante bien. Aquí en la parte de las puertas tenemos un plástico un poco más duro, pero en esta parte media tenemos piel sintética, y además también donde va a ir el brazo, que es lo importante, tiene un buen mullido, es cómodo. En esta parte de arriba, luces de lectura, agarradera, y esto es la comodidad que tenemos en la plaza trasera. Vamos ya por fin delante, chicos. Vale, chicos, ya estamos en la parte delantera del coche. Podemos ver de primeras unas muy buenas calidades, una mejora significativa respecto a otros modelos de la marca, como puede ser su hermano, el MG ZSV. Me gusta mucho cómo tiene distribuido el salpicadero, con diferencias en las alturas y los materiales introducidos también en esta parte. En la parte del medio con una tela, una fibra que recuerda muchísimo a la fibra de carbono. Y este volante, un volante muy deportivo con esta forma, más achatado arriba y abajo, y con unos rines en color aluminio, con unos mandos físicos tanto en la parte derecha para controlar todo el tema de la multimedia, las llamadas y la comunicación con la inteligencia artificial o el asistente. Tenemos en los dos lados 2 botones de acceso directo que podemos configurar. Podemos poner, por ejemplo, la frenada regenerativa o bien los modos de conducción. Una pantalla de instrumentación de 10,5 pulgadas donde podemos ver toda la información, como puede ser la presión de los neumáticos, también la velocidad, al lado izquierdo el porcentaje de la batería y también los kilómetros que quedan por recorrer. Y este es el acabado, una calidad muy buena, como podemos ver con estos asientos de piel sintética en este acabado con estos colores claros. Tengo que matizar que los colores que se están ofreciendo en Occidente son los colores más oscuros. Aquí en China tenemos la opción de tener un color más claro, como lo tenemos aquí, y son unos
unos asientos que vienen micro perforados porque para la versión Long Range Trophy tenemos calefacción en los asientos en la parte delantera. Y esta es la pantalla. Tenemos en la versión de China una pantalla más grande, tengo que decir. Esta es de 15,6 pulgadas, 2.5K, que viene con el sistema nativo que se ofrece en China y no viene con el sistema compatible con Android Auto o Apple CarPlay. Pero he de decir que este pues se mueve de una forma muchísimo más fluida. Además tiene un chip mejor que se llama Horizon J3 y está mucho mejor optimizado y tiene un mejor rendimiento, sobre todo para la parte comunicativa con la inteligencia artificial. Podemos pedirle varios comandos simultáneamente y obedece perfectamente a nuestras órdenes. Y en la parte inferior tenemos los accesos como las cámaras 360 que tenemos aquí. Podemos ver toda la parte exterior del coche. Y si nos vamos a la parte de los ajustes, aquí tenemos unos accesos directos también, como por ejemplo podemos abrir la parte del maletero. Y en este lado derecho tenemos aquí el control de estabilidad, la ayuda en la bajada, en la pendiente, distintos modos de conducción como podemos ver, normal, eco, deportivo, tenemos un modo nieve y uno customizado. Y aquí abajo todo lo que tiene que ver con la frenada regenerativa. Tenemos en este coche sistema ADAS con distintas ayudas en la conducción, un asistente perfecto, MG Pilot 2.0, como por ejemplo tenemos control de crucero adaptativo que lo podemos controlar desde esta parte del volante y un volante que viene calefactado para la versión más premium de la gama, la versión Long Range Trophy. He de decir una cosa y es que la versión que tenemos en China se ofrece de una forma diferente, sobre todo la parte delantera del coche, como podemos ver aquí en la palanca de cambios de las marchas que lo tenemos detrás del volante, mientras que en la versión de Occidente lo tenemos aquí en la consola central. Tenemos un formato diferente también, te pondré algunas imágenes. Tenemos aquí una ruleta en la versión de Occidente para poder cambiar las marchas, al igual que estos mandos físicos. En esta parte lo tenemos presentado de forma diferente. En la versión de Occidente lo tenemos en la parte media, justo debajo de la pantalla, donde puedes controlar también un botón Home. También puedes controlar la climatización desde esta parte, que en España, por cierto, se ha presentado recientemente en el Salón de Automóvil versiones diferentes, comercializado de forma diferente a como lo tenemos en Reino Unido, ya que en Reino Unido se está ofreciendo tres versiones. Tenemos la Standard Range, la Long Range y la Long Range Trophy, mientras que en España se está ofreciendo dos versiones, que sería Comfort y Luxury. Estamos descartando la parte media donde teníamos una batería más grande pero con el mismo acabado que la Standard Range en Reino Unido. Simplemente ahora mismo tenemos dos versiones, una con mayor batería de 64 kilovatios y otra más pequeñita de 49 kilovatios. Me he dado cuenta de este dato porque recientemente ha sido la Feria del Automóvil en Barcelona, así que bueno, es una pena porque prefiero, como lo tenemos en Reino Unido, que podamos optar por una batería más grande, aunque tengamos el mismo acabado que la estándar, y que no nos obliguen a tener que comprar la opción grande con la batería grande si quieres un acabado también más premium. Y una cosa más diferente, creo que a como se está ofreciendo en Occidente, y es que en la versión china tenemos un techo retráctil, la parte de cortina. Es un techo que podemos manejar desde esta parte a través de estos mandos físicos. Y como veis, la cortina solar se está moviendo. También desde esta parte puedo abrir el techo retráctil, se descubre de una manera muy sencilla. O no sé si esta versión de Europa, de Occidente, ofrece el techo retráctil, no me queda claro todavía. Y aquí en esta parte un estuche para guardar las gafas. Esta parte es totalmente igual, la del compartimento. Aquí tenemos un compartimento profundo donde tenemos dos puertos de carga USB tipo C y una toma de 12 voltios. Tenemos mucho hueco aquí, al igual que tenemos bastante hueco en toda esta parte baja para dejar más objetos. En este lado izquierdo del volante tenemos para controlar las luces y los retrovisores, y este es un volante que podemos ajustar tanto en profundidad como en altura a través de esta palanca. Y bueno, esto es todo por ahí, chicos. Este es el nuevo modelo MG S5 que se le espera ya dentro de poquito, recientemente presentado en el Automóvil de Barcelona. Aquí lo tenemos, espero que vaya a ser un rompeventas, todo indica a que lo vaya a ser, así que nada más, chicos, como siempre te pido encarecidamente que te suscribas, que le des a like, que compartas este vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!